Todos conocen el Anillo Único. Un señor oscuro vierte su crueldad, su malicia y una gran parte de su poder en una sola banda dorada. Y al hacerlo, ata su destino a ella. Destruye el anillo y lo destruyes a él. Es uno de los objetos más famosos de toda la ficción. Y la historia de El Señor de los Anillos trata precisamente de la misión para deshacerlo. Pero hay algo que la mayoría de la gente nunca llega a aprender. Sauron no fue el primer señor oscuro y el Anillo Único no fue la primera vez que algo así se hizo. El amo de Sauron hizo algo mucho más extraño y mucho más grande. No vertió su ser en un anillo que pudiera sostener en la mano. Vertió su poder en el mundo mismo. Hoy en Nerd of the Rings Español exploramos una de las ideas más profundas e inquietantes de Tolkien. Arda la tierra como el anillo de Morgoth. Esta frase proviene de un ensayo tardío de Tolkien, un texto que su hijo Christopher publicó bajo el título Notas sobre los motivos en el Silmarillion. Se puede encontrar en la sección Mitos transformados en el 10º volumen de la Historia de la Tierra Media, y el propio libro lleva el nombre de este concepto: el Anillo de Morgoth. Es una de las cosas más importantes que Tolkien escribió sobre la naturaleza del mal en su mundo, y es allí donde traza la profunda línea divisoria entre sus dos grandes señores oscuros. En ese texto escribe una sola línea que reconfigura todo. Toda la Tierra Media era el Anillo de Morgoth. No un anillo en la Tierra Media, sino la Tierra Media misma. Las montañas, los mares, el oro en los lugares profundos del mundo, el polvo mismo bajo los pies, todo eso era el anillo del Señor Oscuro. Entonces, ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo puede un ser verterse a sí mismo en un mundo? ¿Y por qué eso convierte a Morgoth en un problema mucho más terrible de lo que Sauron jamás fue? Para responder eso, tenemos que empezar con la diferencia entre el amo y el sirviente. La mayoría de los fans sabe que Sauron fue, alguna vez, servidor de un poder mayor. Antes de que existiera el Señor Oscuro de Mordor estaba Morgoth, originalmente llamado Melkor, el más poderoso de los Valar, las potencias angélicas que dieron forma al mundo. Sauron era uno de los Maiar, un espíritu menor que cayó al servicio de Morgoth y se convirtió en su lugarteniente más fiel. Así que uno asumiría que el amo era simplemente el más fuerte de los dos. Y en cuanto a su origen bruto, lo era. Pero Tolkien hace una afirmación sorprendente cerca del final de este ensayo. Dice que para el final de la Primera Edad, Sauron en realidad se había vuelto, en sus propias palabras, más grande de lo que Morgoth era entonces. El sirviente había superado al amo. ¿Pero cómo es posible? Lo es porque Morgoth se había consumido a sí mismo. Para aferrar su dominio sobre el mundo, había hecho algo que ningún poder había hecho antes. Dejó que la mayor parte de su propio ser se drenara fuera de sí mismo y pasara a la materia física de la Tierra. Y esa es la gran diferencia que Tolkien establece entre los dos señores oscuros. El poder relativamente menor de Sauron estaba concentrado. El enorme poder de Morgoth estaba diseminado. Concentrado contra diseminado. Sauron tomó su fuerza y la reunió, la enfocó, la vertió en un solo objeto que podía poseer: el anillo. Morgoth tomó su fuerza mucho mayor y la esparció. La extendió finalmente por todo el mundo físico, hasta que casi no quedó nada de sí mismo para mantenerse unido. Tolkien incluso dice que eso hizo a Sauron más sabio que Morgoth. Aprendió del error de su amo. Conservó la mayor parte de sí mismo intacta y gastó solo una porción en el anillo, porque lo que quería dominar eran las mentes y voluntades de las criaturas del mundo, no las rocas y los ríos. Morgoth quería algo más profundo y más demente que eso.
No solo quería gobernar el mundo, quería convertirse en él. Hundir su voluntad en la sustancia misma, de modo que nada que viviera en él pudiera estar jamás completamente libre de él. Y para entender cómo funcionaba eso, tenemos que mirar lo que Tolkien llama el ingrediente de Melkor. Cuando Morgoth entró por primera vez en el mundo, era un espíritu como todos los Valar. Vasto, informe, capaz de revestirse de un cuerpo del mismo modo en que tú o yo podríamos ponernos un abrigo. Pero durante las largas edades de su guerra contra el mundo, Morgoth hizo algo que los otros poderes no hicieron. Se volvió permanentemente encarnado. Se encerró en una forma física que ya no podía simplemente quitarse. Y Tolkien nos dice exactamente por qué lo hizo. Lo hizo para apoderarse del control de la Hroa, la carne, la materia física del mundo mismo, para volverse uno con la sustancia de Arda. Y funcionó en cierto sentido, pero a un costo catastrófico. Así describe Tolkien el resultado. Así, fuera del reino bendecido, era probable que toda materia tuviera un ingrediente de Melkor. Y aquellos que tenían cuerpos nutridos por la Hroa de Arda, tenían, por así decirlo, una tendencia, pequeña o grande, hacia Melkor. Ninguno de ellos estaba totalmente libre de él en su forma encarnada, y sus cuerpos tenían un efecto sobre sus espíritus. Piénsenlo por un momento. Todo lo que estaba fuera de la tierra protegida de los Valar, en el extremo occidente, cada piedra, cada planta, cada cuerpo viviente de la Tierra Media, llevaba una huella de Morgoth en su interior. Un ingrediente de Melkor. Y como los cuerpos de los elfos, los hombres y todos los demás seres vivos estaban construidos y alimentados por esa materia corrompida, cada uno de ellos llevaba una tendencia, por pequeña que fuera, que tendía hacia la oscuridad. No porque la eligieran, sino porque estaban hechos de un mundo que había sido envenenado en la raíz. Pero Morgoth pagó un precio terrible por ese dominio. Al verterse en la materia, perdió la mayor parte de su poder angélico original, su poder de mente y espíritu. Lo entregó a cambio de tener dominio sobre el mundo físico. Se volvió, en efecto, más pequeño y más burdo de lo que había sido. Un ser obsesionado con la fuerza bruta y la destrucción física. Porque la fuerza era casi lo único que le quedaba. Ahora bien, Tolkien se vuelve sorprendentemente específico sobre dónde se asentó con más fuerza esta mancha. Y aquí es donde la idea deja de ser teórica y se vuelve concreta. Dice que el deterioro no se distribuyó de manera uniforme. Algunos materiales llevaban más de esa corrupción que otros. El poder de Sauron no estaba, por ejemplo, en el oro como tal, sino en una forma o figura particular hecha de una porción específica del oro total. El poder de Morgoth estaba diseminado a través del oro. Si bien en ninguna parte en absoluto, pues él no creó el oro, en ninguna parte estaba ausente. De todas las sustancias del mundo, Tolkien destaca el oro como la más profundamente manchada por Morgoth. No era completamente maligno. Morgoth no hizo el oro, así que no podía poseerlo. Pero todo el oro era un poco maligno. Había algo de él en todo oro. Y va todavía más lejos, trazando un contraste extraño, casi alquímico. El oro tiene una tendencia especialmente maligna, dice, pero la plata no. ¿Y el agua? El agua se presenta como casi completamente libre de Morgoth. Piensen en eso la próxima vez que noten cuántas veces en el mundo de Tolkien el agua corriente es un refugio y un elemento purificador, y cuántas veces el oro es una maldición. Y si quieren ver esa maldición en acción, si quieren ver el ingrediente de Melkor en el oro haciendo exactamente lo que Tolkien dice que hace, no tienen que regresar a la primera edad. Pueden verlo ocurrir en el Hobbit. Para la época de las aventuras de Bilbo, Morgoth llevaba miles de años fuera del mundo, expulsado más allá de sus muros cuando el sol y la luna aún eran jóvenes. Pero su sombra sigue actuando allí mismo, en una historia de aventuras para niños en el corazón de uno de sus héroes.
Cuando la compañía recupera la montaña solitaria y Thorin, escudo de roble, llega por fin al vasto tesoro de sus padres, algo le sucede. Tolkien lo describe de manera clara. Pero Bilbo no había contado con el poder que tiene el oro sobre el que un dragón ha incubado largo tiempo, ni con los corazones de los enanos. Durante largas horas en los días pasados, Thorin había permanecido en la cámara del tesoro, y la codicia de aquel oro pesaba sobre él. Aunque había buscado principalmente la piedra del arca, también tenía ojos para muchas otras cosas maravillosas que yacían allí, alrededor de las cuales se enroscaban viejos recuerdos de los trabajos y sufrimientos de su raza. El oro tiene poder. Tolkien nos dice que el deseo por él pesaba sobre Thorin. Este es el ingrediente de Melkor hecho visible, un enano bueno y honorable, el rey legítimo lentamente torcido por el simple hecho de estar cerca de un gran tesoro de oro. Y noten que Tolkien incluso incorpora al dragón. El oro ha sido incubado por Smaug, una criatura descendiente de las propias obras de Morgoth, y esa incubación ha profundizado la mancha. Para cuando Bilbo intenta usar la piedra del arca para negociar la paz, Thorin se ha endurecido hasta volverse frío, suspicaz y codicioso, dispuesto a llamar traidor a su amigo por un tesoro, dispuesto a ir a la guerra contra sus aliados por una parte de él. Se recupera, pero solo en su lecho de muerte. Solo después de que el oro casi le costara todo lo que realmente importaba. Eso es la enfermedad del dragón. Y no es realmente una enfermedad de los dragones. Es la enfermedad de un mundo dañado, actuando a través de la sustancia que Tolkien nos dijo que estaba más profundamente manchada de todas. Y los enanos eran especialmente vulnerables a ella. Una y otra vez en el legendarium de Tolkien, los corazones enanos, los lugares profundos de la tierra y la codicia por el oro, las gemas e incluso el mithril se entrelazan con la ruina. Vemos destellos de eso a través de las edades. El mismo patrón repitiéndose cada vez que se reúne un gran tesoro. La materia corrompida llama, e incluso los fuertes y los nobles sienten su tirón. Ahora, al volver al anillo único, se puede ver cómo todo el diseño encaja. El anillo de Sauron es la versión concentrada del método difuso de su amo. Mientras Morgoth se dispersó finalmente por todo el oro del mundo, junto con el resto del mundo físico, Sauron tomó el mismo principio y lo enfocó, vertiendo su voluntad en una forma particular hecha de una porción particular de oro. Y el anillo se comporta exactamente como uno esperaría que se comportara una cosa de malicia concentrada. No se queda simplemente allí. Trabaja sobre quien lo lleva. Vacía a Sméagol a lo largo de 500 años hasta que casi no queda nada de la persona, solo el hambre. Susurra a Boromir hasta que un buen hombre intenta tomarlo por la fuerza. Y al final mismo, al borde de las grietas del destino, domina al propio Frodo, el portador del anillo, más firme de todos. Y lo hace de manera tan completa que Frodo no puede entregarlo. La misión solo triunfa por lo que parece un accidente afortunado, pero que en realidad es algo mucho más profundo que eso. Y aquí está la conexión que Tolkien hace explícita, aquello que une la obra del sirviente con la del amo. Dice que el elemento de Morgoth en el mundo físico era, de hecho, el requisito previo, la condición necesaria para el tipo de magia y maldad que Sauron practicaba. Sauron pudo forjar un anillo de poder tan terrible porque el oro con el que lo forjó ya estaba manchado. El sirviente construyó su obra maestra sobre un fundamento que el amo había incrustado en los huesos del mundo. El anillo único es un eco pequeño, agudo y concentrado de una corrupción que ya estaba en todas partes. Es la misma herida usando un rostro de la tercera edad. En los días antiguos tuvo otros rostros, el envenenamiento de los 2 árboles de Valinor por Morgoth y la gran araña Ungoliant apagando la luz del mundo. El collar maldito y la codicia por un Silmaril que derribaron el reino oculto de Doriath
y enfrentaron a parientes contra parientes. Las matanzas de hermanos donde los más nobles de todos los elfos derramaron la sangre de los suyos por joyas y barcos. Historias diferentes, edades diferentes, el mismo veneno actuando de la misma manera. Y esto nos lleva a la consecuencia más dura de todas, y a la razón por la cual la guerra contra Morgoth era un problema fundamentalmente distinto de la guerra contra Sauron. Con Sauron había una respuesta clara. Su poder estaba concentrado en el anillo, así que el anillo era el objetivo. Deshazlo y lo deshaces a él. Al mundo le costó muchísimo llegar hasta allí, pero había un allí. Un único punto de falla, una forma de terminar con él por completo. Con Morgoth no existe tal punto. No se puede apuntar contra un poder que ha sido vertido en todo. Y Tolkien expone el agonizante dilema que esto crea para los Valar. Arda solo podía ser liberada mediante una batalla física, pero un resultado probable de esa batalla era la ruina irrecuperable de Arda. Luchar directamente contra Morgoth significaba luchar contra el mundo en el que él se había vertido, y una guerra a esa escala podía destrozar el mundo mismo. El remedio sería peor que la enfermedad. Por eso, durante la Primera Edad, los Valar se muestran tan llamativamente reacios a marchar con toda su fuerza. No era cobardía y no era indiferencia. Era el conocimiento de que usar todo el poder de los Valar contra un señor oscuro tejido en la sustancia del planeta podía no dejar nada en pie. Y Tolkien hace el contraste con Sauron explícito y definitivo. Ninguna erradicación semejante de Morgoth era posible, ya que eso requeriría la completa desintegración de la materia de Arda. Para borrar verdaderamente a Morgoth, habría que destruir el mundo. Cada montaña, cada mar, cada cuerpo viviente. Porque había un poco de él en todo. Cuando los Valar finalmente destruyeron su fortaleza, lo encadenaron y arrojaron su espíritu más allá de los muros del mundo. Pusieron fin a Morgoth como poder gobernante, pero no pudieron sacar el ingrediente de Melkor del mundo. Sigue allí. Estaba allí en el tesoro de Thorin, y está todavía allí, diría Tolkien, en nuestro propio mundo. El Señor Oscuro se ha ido, pero la mancha permanece. Y es exactamente aquí donde vive una de las preguntas más espinosas del Legendarium: la cuestión de los orcos. Al final mismo de este mismo ensayo, Tolkien tantea una explicación sobre el origen de los orcos, y llega a una respuesta inquietante a medias. Eran, escribe, parte de la idea elfo-hombre que salió mal. Seres vivos que Morgoth, quien nunca podía crear verdaderamente nada propio, hizo en cambio capturando y arruinando lo que otros habían hecho, criando las peores tendencias en ellos hasta que emergió algo nuevo y miserable. Si eso es así, entonces los orcos son el ingrediente de Melkor con piernas, corrupción que camina, habla y sufre. Y eso plantea un problema genuinamente angustiante. Si una criatura está hecha de corrupción, ¿puede alguna vez ser deshecha de vuelta hacia el bien? ¿Están los orcos condenados por su propia sustancia o podrían ser redimidos? Esa es una de las preguntas más profundas y debatidas de todo Tolkien. Y es una cuestión lo suficientemente grande como para merecer un episodio entero por sí sola. Así que volveremos a eso más adelante. Entonces, si la mancha de Morgoth nunca puede ser erradicada del mundo, ¿es todo el Legendarium simplemente una historia de desesperación? ¿Un mundo condenado a cargar su veneno para siempre? La respuesta de Tolkien es no, y aquí es donde toda esta idea sombría gira de pronto hacia la esperanza, y el giro viene de la única cosa que Morgoth jamás pudo hacer. Con todo su vasto poder, Morgoth era finalmente impotente de una manera que importaba más que toda su fuerza. Podía arruinar, pero nunca podía crear. Tolkien es contundente al respecto. Si se lo dejara enteramente solo, sin nadie que se le opusiera, esto es todo lo que Morgoth podría finalmente lograr.
Incluso abandonado a sí mismo, solo podría haber continuado enfurecido hasta que todo volviera a quedar nivelado en un caos informe. Y esa es la suma de la ambición del mal en Tolkien: reducirlo todo a la nada. El mal es, en sus palabras, estéril. El mal es, en sus palabras, estéril. Puede corromper lo que ya existe, pero no puede traer al ser nada genuinamente nuevo. Y contra esa esterilidad se alza el único poder que pertenecía a los Valar y en menor medida a los elfos y a los hombres, y que Morgoth había desechado. Ellos aún podían amar el mundo, incluso en su estado herido, lo que los elfos llamaban Arda Maculada, y todavía podían hacer brotar belleza de él, no a pesar de la corrupción, sino a veces a partir de esa misma corrupción. Sanar una herida, hacer algo hermoso de una cosa rota. Para ser claros, no pueden crear cosas nuevas. Ese es un poder que pertenece solo a Ilúvatar. Pero sí tenían poderes subcreativos que Melkor había perdido. Y los elfos se aferraban a una esperanza aún más allá de eso. Una esperanza con nombre. Hablan de Arda Inmaculada, el mundo como es ahora, herido y manchado, pero frente a ella colocaban Arda Sanada, el mundo hecho completo al final de todas las cosas. Y aquí está la parte crucial. Arda Sanada no es simplemente Arda Inmaculada, como si el daño se rebobinara, se borrara y la corrupción de Morgoth nunca hubiera ocurrido. Es algo mayor. Es un estado final que incorpora todos los actos de Morgoth, toda la corrupción, todo el sufrimiento, el largo relato roto en su totalidad. Y en la concepción de Tolkien, de acuerdo con la promesa de Ilúvatar, el único, al final todo eso deberá verse como algo bueno. La herida se convierte en parte de una plenitud mayor de la que podría haber existido sin ella. Y esa es la extraña belleza en el centro de esta idea. La derrota de Sauron fue limpia y total. El anillo entra en el fuego, su poder termina, y el mundo simplemente se libra de él. La derrota de Morgoth jamás pudo ser así. Su sombra está tejida en el oro, la piedra y la carne del mundo y sus criaturas. Y allí permanece, ejerciendo su silencioso tirón sobre cada corazón hasta el final mismo de la historia. Toda la Tierra Media era su anillo, y a diferencia del de Sauron, este no puede ser arrojado a ningún fuego. Pero la misma promesa que permite que la mancha perdure también dice que la mancha no es el final de la historia. El mundo que lleva la herida de Morgoth es el mismo mundo al que se le promete, al final, ser sanado y ser hallado, de algún modo, mejor, por haber sido roto y vuelto a ser completo. ¿Y ustedes qué piensan? Saber que un poco del primer Señor Oscuro está tejido en el oro mismo de la Tierra Media cambia la forma en que leen la enfermedad del dragón o el llamado del anillo. Y encuentran esperanzadora la respuesta de Tolkien, esa idea de que la herida misma será de algún modo redimida. ¿O es más difícil que eso? Déjenmelo saber en los comentarios. Si quieres apoyarme en mi propio canal de narraciones, el link está en la descripción, @SantiaBio. Como siempre, quiero darle un gran saludo a los miembros elfos y magos del canal: Argentino97 y Javier Quintana, CRSM, Holker, Sheraton Ibarra, Soul of Light, Ezequiel Suárez G, Mr. Matute, Diego Vera, Roel Sánchez, Leandro, Emilio F, Rodrigo Espineira, Josías Micangeli, Julián Mota, Claudio Viera, Right Hand of Orthanc, Liang, Michelle Lorenz Zapata, Jason Tony e Isilrond. Muchas gracias por ver y suscribirse y nos vemos la próxima vez en Nerd of the Rings Español.